Entre la celebración y la conmemoración de las fiestas patrias, hay un ejercicio del recuerdo y del análisis del recuerdo que siempre resulta pertinente y a veces hasta necesario. Y en esta ocasión, permítame traer a la memoria algunos datos curiosos sobre las celebraciones de la independencia. Tal vez uno de los más conocidos es el de que los norteamericanos, al ser un pueblo compuesto de diversos núcleos culturales, pero que a diferencia de nosotros, que nos combinamos en una identidad diversificada, ellos sostienen más bien identidades bien delimitadas, lo que los lleva a celebrar independencias o días significativos de otros países, como es el caso de la fiesta de San Patricio, que corresponde a los irlandeses, o la toma de la Bastilla de los franceses. Y para el caso de México, nuestros vecinos celebran el 5 de mayo con tal fervor que de hecho en el imaginario de este pueblo, dicha celebración es la que consideran nuestro Día de la Independencia. Posiblemente le brindan esta relevancia porque la proximidad que representaba tener como vecinos al entonces invasor pueblo francés resultaba poco favorable a sus intereses al tiempo, y las acciones del pueblo mexicano frente a sus rivales le representó un alivio, además de un ahorro de acciones militares a los norteamericanos. Pero nosotros mismos no estamos excusados en el tema de confundir las fechas, pues por un lado representó todo un debate el fijar si debíamos celebrar el logro de la independencia o si debíamos celebrar el inicio de la insurgencia, que después derivaría en dicha independencia. Y para mayor complejidad, le podemos sumar que en el decir popular, durante el Porfiriato se movió la fecha de celebración a fin de que la misma coincidiera con el cumpleaños del entonces presidente. Y ya que estamos en las proximidades de la Revolución Mexicana al hablar de Porfirio Díaz, también resulta relevante el resaltar la tendencia que tenemos una gran mayoría a celebrar estas fiestas patrias vestidos con prendas que de hecho estarían más asociadas con el mexicano de la Revolución Mexicana o con el mexicano posrevolucionario que con la forma de vestir que tenían nuestros paisanos en el periodo insurgente al final del virreinato. Y es que la imagen del mexicano aguerrido y en pie de lucha, que es el revolucionario, se popularizó por el cine a principios del siglo pasado, esto por parte de los extranjeros, especialmente los norteamericanos, que se encontraban fascinados con el primer movimiento armado del siglo y a su vez con la emoción de poder registrar este movimiento con las primeras cámaras de video que existían en el mundo. Y esto pues al punto de que hoy nosotros mismos aceptamos esa imagen como una especie de genérico en cualquier periodo de combate que le fue dando forma a nuestra identidad y a nuestra nación. Este error en la forma de vestirnos en la celebración de las fiestas patrias podría estar en cierta medida justificado en una tendencia también equivocada que hubo a mediados del siglo XIX y que respondía a la necesidad de concretar los relatos sobre la insurrección con imágenes únicas que pudieran construir un solo discurso en la construcción de la identidad nacional, una sola identidad, una sola imagen de la historia de México. Y en esta necesidad, en esta urgencia de construir una sola imagen, pues algunos rasgos de los personajes en nuestra historia se vieron inventados. Por ejemplo, la vestimenta, en otros casos incluso rasgos físicos, en otros no se acaba de esclarecer, como el caso del Pípila, que dicen que pues es un personaje inventado. Y bueno, uno del que sí tenemos un poco más de referencias
pues es el caso de Vicente Guerrero, que suele ser presentado con un uniforme militar en las imágenes, en los cuadros, pero que en realidad vestía más habitualmente una ropa más propia de su condición, ya que él era chinaco y que pues dirigía precisamente grupos de chinacos en el movimiento insurgente. Similar a este caso, pues está el del padre de nuestra independencia, el cura Miguel Hidalgo, quien en vida pues nunca se retrató, nunca se hizo un cuadro de él, y pues se ha popularizado principalmente una imagen pues prácticamente inventada de él, que se desarrolló durante el imperio de Maximiliano, quien en ese momento quería legitimarse con los mexicanos al presentar una imagen del cura Hidalgo, que encargó en 1865 al pintor de su corte, que era Joaquín Ramírez, y que bueno, en el decir popular se cuenta que él invitó a un primo y que bueno, en él se basó como modelo para la imagen de el padre de nuestra independencia. Sin embargo, en la investigación, en el rastreo de la historia, pues se ha encontrado también una escultura de finales de 1810 que estuvo a cargo de Clemente Terrazas, y quien en ese momento, pues más próximo del personaje, pues pudo precisamente rescatar también los testimonios de las personas que vieron pasar al cura Hidalgo por Guadalajara, y que a partir de esas descripciones pues se desarrolló una estatua que pues hoy en día ustedes pueden encontrar en internet si así la buscan, como la estatua de Miguel Hidalgo, del cura Hidalgo, de Clemente Terrazas. Finalmente, pero no por último, vale la pena decir que en el pase de lista de los insurgentes faltan algunos nombres, como el de Epigmenio González, uno de los primeros conspiradores y el primer armero de la independencia, y que como él están ausentes, por ejemplo, los insurgentes en cada rincón del país, que deberían figurar en listas relativas a cada región. Como en nuestro caso sería interesante escuchar y recordar en la Noche del Grito nombres como el de Ramón Márquez González, Vicente Beristain, José Francisco Sorno, entre otros miembros de la insurrección en Zacatlán. Y mientras celebra, no olvide pasar y admirar los balcones que se encuentran arriba de la panadería Pimentel, pues de ahí sabemos que Ignacio López Rayón dio un discurso dirigido a los zacatecos el 13 de junio de 1814 para motivar a Zacatlán a continuar apoyando a los insurgentes, como en el caso de José Francisco Osorno, o por ejemplo también conmemorar en las proximidades de Altica, donde se cuenta se reunían los conspiradores de Zacatlán, que pues ya se organizaban precisamente para la insurrección muy temprano en 1810, incluso algunos aseguran que fue anterior precisamente a 1810, como estaba sucediendo en muchos rincones del país.